Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a una serie de estudios. Y antes de compartirlo contigo, quiero invitarte a que, así como nosotros somos de bendición para tu vida, también tú puedas ser de bendición para otros. ¿Y cómo? Compartiendo este video en tus redes sociales. Comparte este link también en tus estados para que puedas tú también ser de bendición. Y suscribirte también a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. En esta nueva serie que iniciamos esta semana, queremos tocar un tema bastante importante, bastante básico, que dice así: haz lo posible y Dios se encargará de lo imposible. Para muchos, uno de los milagros más importantes podría diferir de otros. Un milagro para alguien es una sanidad, una restauración, una liberación. Pero, ¿sabes tú que uno de los milagros más grandes que existen debajo del cielo es la salvación? Por eso mismo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por eso mismo Él derramó su sangre. Por eso mismo le costó a Él morir, pero también resucitar para salvación de nosotros. Aunque para algunos que me escuchan, esto de la salvación no es muy importante. Salvar a alguien, que alguien venga a los pies de Cristo, que alguien se arrepienta de sus pecados, que alguien busque a Dios con todo su corazón, para algunos no es importante porque no les interesa. Algunos cuentan y dicen: sí, Dios quiere que se salven, pero ya van a venir solos. Es más, si nacieron para ser salvos, Dios sabe quiénes van a ser salvos. Ya vendrán solitos a la iglesia, ya vendrán solitos a la reunión. Otros dicen: pero es que la predestinación dice que pues ya desde antes del nacimiento Dios sabe a quién va a salvar, que nosotros no vamos a estar entreteniendo en eso. Bueno, quiero decirte que posiblemente estés muy equivocado en algunas cosas. Sí es cierto, Dios quiere salvar al mundo entero. Dios ha predestinado la salvación para que tú y yo y todos aquellos puedan ser salvos. Pero la pregunta es: ¿qué podemos hacer nosotros? Así que hoy te invito a nuestro primer tema de esta serie: haz lo posible y Dios se encargará de lo imposible. Y este primer tema lleva por título: salvando a Moisés. Y lo vamos a basar en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 3 y 4, que dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. En este primer punto veremos qué es lo que yo puedo hacer. Estamos hablando de salvar. Y ahora, salvando a Moisés. Tú sabes que Moisés, antes de su nacimiento, tenía una condena a muerte. Él había nacido y estaba siendo engendrado y estaba siendo también concebido para muerte. Su objetivo era la muerte. Él nacería para morir. Nadie garantizaba a Moisés la vida. Algo tenía que acontecer para que Moisés fuera salvado. De la misma manera, tú y yo, dice Romanos 3:23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos destinados a muerte si no sucede algo diferente en nosotros o que cambie el rumbo de nuestra historia. Moisés de la misma manera, ¿sí? Por el edicto que había salido de Faraón de matar a todos los nacidos varones, Moisés
estaba siendo condenado a muerte. Pero también Dios había preparado y había puesto en el corazón de una familia el qué hacer. Y aquí es donde vamos a iniciar. ¿Qué es lo que la familia, ellos, nosotros podemos hacer? Y en este tema de qué es lo que podemos hacer, en primer lugar está la estrategia. Sí, la estrategia. Es parte de nosotros como humanos tener una estrategia para salvar. La estrategia que usó la familia de Moisés para salvar a Moisés fue construir un canasto. Esto era la estrategia. ¿Cómo salvar a Moisés? ¿Qué medios ocupar? ¿De qué forma poder liberar la vida de Moisés? Y ellos dijeron, hagamos un canasto. Y construyeron un canasto a la medida, al tamaño de Moisés, porque ellos planeaban cómo salvar a Moisés a través del gran río. Entonces, tú dirías, las estrategias que muchas veces hace la iglesia no son de Dios. No, posiblemente no son de Dios. Son las que Dios ha puesto en el corazón de nosotros los humanos para modo de salvar a nuestros amigos. Pero toda salvación inicia en una estrategia. Si esta familia no hubiera construido un canasto, ¿cómo podría sobrevivir Moisés en el Nilo? ¿Cómo podía Moisés lograr llevar a cabo esa travesía? Se necesitaba un canasto. Y esto tiene que ver con la estrategia. Tu pastor, tu iglesia, tu líder de célula ya platicó contigo la estrategia de cómo podemos salvar a un alma para Cristo. Segundo, es dentro de lo que nosotros podemos hacer también es el cuidado de los peligros, ¿sí? Dentro de esa estrategia. Dice la escritura en el texto que acabamos de leer que la calafateó con brea, ¿sí? La cuidó. Ellos sabían que el canasto no era suficiente. Si ese canasto lo ponían en el río, iba a entrar el agua y Moisés se iba a ahogar. Tenían que darle cobertura. Tenían que cubrir el canasto con brea para que el agua no permeara el canasto donde iba Moisés. ¿Qué es esto? La estrategia por sí sola no va a salvar a alguien, pero hay algo más que tú y yo podemos hacer, y esto es la protección que llevamos y que otorgamos a nuestros hijos espirituales a través de la oración intercesora, el pelear por ellos con ayuno en oración, la consejería, sí, cómo poder librar a ellos del peligro, ya que Satanás no se va a quedar quieto cuando vea nuestra estrategia. Él va a querer también destruir a nuestros hijos espirituales, pero tú y yo y nuestra iglesia deben también de proteger, de salvaguardar, de que las maquinaciones del diablo no puedan penetrar a la estrategia y esa estrategia pueda continuar su camino hasta la salvación. Pero también dentro de lo que nosotros podemos hacer, se encuentra un tercer punto que encontramos en salvando a Moisés. Cuando ese canasto se puso en el río Nilo, no se abandonó. No se dijo, pues ahí que se quede y que las aguas hagan su trabajo. No, fue sabia la familia de Moisés. Pusieron a Miriam, ¿sí?, a la hermana de Moisés, para que lo cuidara desde lejos, lo vigilara ese canasto, cómo iba siendo llevado por las corrientes de las aguas. ¿Esto qué quiere decir? Supervisión, vigilancia. Tú no puedes solamente tener una estrategia de salvar a las almas, tú no puedes solamente orar y ayunar sin supervisar, sin estar al pendiente de tus hijos, sin estar, aunque a lo lejos o a lo cerca, estar en contacto con ellos. Una vez a la semana, 2 veces a la semana, tú tienes que permanecer observando qué le sucede a tu hijo. Entonces, resumiendo esto, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Recuerda el tema de todo este mes y esta miniserie que comenzamos hoy. Haz lo posible
y Dios se encargará de lo imposible. ¿Qué es lo que nosotros sí podemos hacer? Tú y yo no podemos salvar a nadie, es cierto. Eso le corresponde a Dios. Pero hay cosas que podemos hacer. Salvando a Moisés tuvo que ver con la estrategia. Tuvo que ver con la protección. Y tuvo que ver con la vigilancia o supervisión. Son cosas que tú y yo podemos y debemos de hacer. Las cosas no sucederán por sí solas. La familia de Moisés no dijo, pues si Dios quiere salvar a Moisés y tiene un propósito para él, pues que descienda un ángel del cielo y lo agarre y se lo lleve y lo ponga en la cuna de Faraón. No, Dios tenía un plan para Moisés, pero también tenía a una familia para llevar a cabo lo que ellos sí podían hacer. Ahora, entonces, en segundo lugar, hablaremos de qué es lo que Dios puede hacer, haciendo lo imposible. Ahora, haciendo lo imposible, esto le pertenece a Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo lo hace Dios? ¿De qué manera Dios salva a Moisés? Claro, uno, lo salva en las aguas. Lo salva a través de las corrientes. Lo salva a través de los peligros. Sí, Él dirige las corrientes de las aguas, cosa que la familia de Moisés no podía hacer. Eso no estaba en las manos de la familia de Moisés, pero sí estaba en las manos de Dios. Dios con su poder dirige cada corriente del río. Pone su devoción y su voluntad en la conducción de esa pequeña barquilla, ese pequeño barco en donde iba Moisés. Pero no solamente eso hace Dios, también lo dirige hacia un lugar seguro. La barquilla, la Biblia dice que no se detuvo. Tampoco dice la Biblia que agarró hacia las orillas y tuvieron que volverla a poner. No, Dios tenía un propósito para esa barquilla. Sabía hasta dónde la iba a conducir. Él sabía que la llevaría a una orilla, pero esa orilla ya estaba siendo preparada por la familia de Moisés. No, estaba siendo preparada por Dios. Dios ya había preparado las manos que recibirían a Moisés. ¿Cómo podría la familia convencer a la familia real, a la familia del faraón, para recibir a su hijo? Imposible. Por eso, Dios se encarga de lo imposible. Dios se encargó de que esa mujer bajara a esa hora, en ese día, a ese lugar, especialmente porque Dios había preparado lo imposible, lo hacía posible. Moisés llega y se orilla en ese momento. Y cuando la hija del faraón ve la barquilla, llama a una de sus siervas y le dice, tráiganme esa barquilla. La curiosidad. Dios cambia pensamientos, Dios transforma mentes, Dios hace brotar en el corazón del hombre lo que muchas veces no imaginamos que podría producir. Pero sorpresa y el milagro sucede cuando aquella barquilla, aquella canasta es destapada. Moisés toma el dedo de la hija del faraón. Hay un contacto. ¿Y qué pasa? El corazón de la hija del faraón se une al corazón de Moisés y desde ese momento lo ama. Propósito de Dios cumplido. Un niño condenado a muerte ahora es salvado porque hay alguien dispuesto a hacer lo posible y un Dios siempre dispuesto a hacer lo imposible. Querido hermano, amigo, recuerda, Dios está dispuesto a hacer lo imposible, pero Él espera en que tú y yo hagamos lo posible. Mete tus manos a la obra, involúcrate en la estrategia, cumple el propósito de Dios para tu vida, porque te pregunto, Dios ya está dispuesto a hacer lo imposible, pero tú ¿estás dispuesto a hacer lo posible? Si tu respuesta es sí, comunícate inmediatamente con tu líder, con tu pastor de tu iglesia y juntos
mostremos la gloria de Dios. Porque recuerda, tú y yo hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Dios te bendiga. Hasta la próxima.